Buenos días. Según la ley del movimiento de Newton, parte práctica, problemas. Muy bien, continuando con nuestro curso, en esta clase vamos a tratar de desarrollar algún problema que sea como un ejemplo de todo lo que hemos podido aprender de una vez que hemos obtenido las ecuaciones del teorema de momento. Previamente me gustaría comentarles lo siguiente. Estamos entrando ya en la medida en que vamos avanzando en la materia en problemas más complejos y además, sobre todo en esta asignatura, tienen una gran relevancia los cálculos. Ustedes tienen problemas que van a tener que resolver con muchísimas variables, búsqueda de información en tablas, cambio de unidades, por lo cual el paso en un paso siguiente al otro yo puedo cometer un error y ese error se continúa hasta el final y provoco lo que se llama un arrastre de error, pero lleva un resultado incoherente. Recuerden que ustedes son ingenieros y los ingenieros debemos hacer cálculos y los cálculos se deben ajustar a la real realidad que va a ser, en este caso, una ejercitación en un problema y a futuro, en su vida profesional, no pueden equivocarse y no pueden no tener sentido de la lógica en cuanto a no pueden admitir errores de cálculo que los lleve a un mal diseño. Les doy un ejemplo muy sencillo. Ustedes calculan un área tan simple como que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ponen mal la unidad del diámetro, ponen mal el número del diámetro, les sale mal el área. En consecuencia, cuando calculen la velocidad como cociente de caudal sobre área, les va a quedar mal la velocidad y de allí en más todo es un encadenamiento de errores. Por esto les pido por favor que sean muy detallistas, muy ordenados, muy prolijos, para que si yo llego a alguna inconsistencia pueda volver y tratar de ver dónde me equivoqué. Recuerden que ustedes deben ser evaluados en función de la capacidad que ustedes tienen de resolver estos problemas. Y en esta asignatura y en general en todas las asignaturas de la parte más dura de la ingeniería, todo se evalúa en base a la resolución de un problema. Pues bien, es fundamental que ustedes aborden los problemas como les estoy diciendo, con mucho orden, mucha prolijidad, tienen mucha metodología que aplicar y obviamente acompañado del sentido común cuando algo me hace mucho ruido, cuando algún número veo que no está. Yo por ahí en el apuro me puedo confundir, pero después me hace ruido algún resultado. En los prácticos ustedes tienen los resultados, o sea que tienen una orientación de saber si han ido bien o mal. Pero en un parcial, en un examen, ya en una evaluación, nadie me puede acompañar, nadie me puede decir cómo estoy haciendo las cosas. Finalmente les quería decir que todo lo que estamos haciendo, estos videos donde les podemos explicar cómo se aborda un problema y algún nivel de metodología, las clases que están dando los auxiliares con mucho esfuerzo, estamos poniendo de la cátedra para que todo funcione y les llegue la información, lo que están haciendo Pablo y Erika, y posteriormente podremos incorporar al ayudante también que dé consulta, pero más allá de todo esto, nada tiene valor, o sea, yo no voy a aprender a resolver un problema por ósmosis por ver un video. Un ingeniero no se puede hacer con un video. Un ingeniero se va a hacer enfrentando él el problema, haciendo el cálculo, poniendo el dedo en la calculadora y abordando y aprendiendo del error y de la dificultad que ustedes algo no pueden comprender para poderlo plantear en el problema. Dicho esto, les quiero decir que ustedes se tienen que olvidar del video, tienen que verlo al video, asistir a las clases virtuales, pero todo el éxito de la materia va a estar en que ustedes tienen que resolver los problemas solos. Después vemos, si tengo dudas, bueno, puedo consultar, pero ¿cómo lo abordo yo solo? Porque voy a estar solo en el mundo real y el día que me tengan que evaluar. Dicho esto, pasemos un poco, ahora sí, a lo que nos abocamos hoy, que es el teorema de momento. Vamos a ver si llegamos a un par de ejemplos, si no se hace muy largo el video. Bien, entonces, el teorema de momento era el que tenemos acá escrito, que decía que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un volumen de control, ya sea a través de la superficie o por campos gravitatorios, va a ser igual
a lo que sale menos entra de la cantidad de movimiento a ese volumen de control, que no es otra cosa que el caudal másico por la velocidad, más lo que se acumula de cantidad de movimiento en el volumen de control, que yo hago mi integral triple y hago la derivada respecto al tiempo. Como era muy difícil trabajar sobre una integral vectorial, o es decir, no se puede trabajar de esta manera, lo que hacíamos era descomponer en las componentes y allí ya se me simplificaba mucho el problema y trabajaba con una magnitud escalar porque ahora trabajo en una única dirección, X, Y o Z. Esto presupone que voy a tener que tener siempre muy ordenado mi sistema cartesiano cada vez que planteo el problema. Mis ejes X y Z van a tener que estar muy bien establecidos. Bien, entonces me quedaba la integral, pero ahora para la velocidad X, entonces tenía la cantidad de movimiento en la dirección X que se acumula en el volumen de control y la cantidad de movimiento que entra y sale en la dirección X, por eso va multiplicado por Bx, en el volumen de control. Y lo mismo haré para la componente Y y para la componente Z. En el 99% de los casos, por no decir el 100% de los casos, este término no va a estar porque voy a tener sistemas estacionarios y no voy a tener acumulación. Entonces esa parte no va a estar. Y en el 99% de los problemas tampoco vamos a trabajar con el término en la componente Z. Es decir, básicamente vamos a trabajar con estas dos ecuaciones para el planteo de nuestros problemas. Esas van a ser sobre las que vamos a trabajar. Vamos ahora al problema. Una cuestión más. Lo que nosotros vamos a determinar van a ser la resultante B, que es la fuerza que actúa sobre el volumen de control. En eso va a consistir nuestro problema. Ya vamos a ver dónde aparecía B. Y B siempre va a tener una componente en X y una componente en Y, que para determinar el módulo yo voy a aplicar obviamente la suma de los componentes es la suma de los cuadrados y sacar la raíz cuadrada para sacar el módulo, y el ángulo lo voy a determinar siempre con el arco tangente de la relación de las componentes, y siempre lo voy a definir al ángulo en términos del semieje positivo, es decir, en este ejemplo, por ejemplo, vale más de 180 grados. Eso tienen que tener cuidado porque cuando hacen el cálculo del arco tangente les puede dar en el primer cuadrante o les puede dar un valor negativo de ángulo y ustedes siempre lo van a tener que referir al semieje positivo. Finalmente, yo sé que si la fuerza que actúa sobre el fluido es B, entonces la fuerza que ejerce el fluido sobre las paredes es exactamente la opuesta a B. Por eso, R, que yo le llamo reacción R, pero que en realidad sería la acción del fluido sobre las paredes, va a ser exactamente lo opuesto a las componentes de las paredes sobre el fluido, de igual módulo, pero dirección y sentido opuesto al que yo tenía de B. Con el ángulo, obviamente, en este caso está en el primer cuadrante. Finalmente, y por último, digamos más bien, si yo necesito determinar cuánto es la fuerza con la que debo sujetar todo mi dispositivo metálico o lo que fuere, codo, plástico, por donde está circulando el fluido, entonces eso se llama equilibrante según nuestra nomenclatura y va a tener nuevamente dos componentes X e Y y la voy a sacar de un diagrama de cuerpo libre, un balance de cuerpo libre donde la sumatoria de las fuerzas deben ser igual a 0 y sumar el equilibrante más la fuerza que hace el fluido sobre las paredes. En el caso de la componente Y, va a aparecer, que antes no aparecía, el peso del dispositivo. ¿Qué es eso? Es el peso de la cuestión metálica que me está por donde está circulando el fluido. No van a poner en esta ecuación el peso del fluido que tengo adentro porque ese ya estaba incluido en mi cálculo del RI. Nuevamente sacaremos el ángulo con el arco tangente de la relación de los componentes EI sobre X y siempre lo voy a referir, repito, al semieje positivo. Yo al ángulo lo voy a referir respecto al semieje positivo, siempre. Bueno, pasemos ahora a nuestro problema. El problema dice, circulan 8,2 litros por segundo de aceite de gravedad específica 0,8 en forma continua a través de un reductor de sección variable
que es lo que estamos viendo acá. La sección variable se refiere que pasa de una sección más grande, esto es un reductor, a una sección más pequeña. Obviamente me está dando acá la información que el área 1 es 3 veces el área 2, por lo tanto la velocidad en 2 va a ser mayor que en 1, obvio. El diámetro de la vale 10,4 centímetros. Observar que está en centímetros, lo tendré que pasar a metros. Me da el volumen del codo, con lo cual yo con el volumen, con la densidad, que esto era la gravedad específica, lo mismo que densidad relativa, entonces voy a poder obtener la masa de líquido que tengo acá y por lo tanto el peso de esa masa líquida. Me da la presión a la entrada, la presión a la salida, pero atención, me está dando presión manométrica y en mis balances siempre voy a trabajar con presión absoluta. Por último, me da el peso del dispositivo, es decir, de la parte metálica, que no va a aparecer en mis balances iniciales y sí en el cálculo de la equilibrante. Entonces, conceptos importantes acá. La presión está dada en manométrica. Ojo, la tengo que trabajar con presión absoluta. Y para poder resolver mi problema, voy a abordar primero lo que me está preguntando. Lo que me pregunta el problema dice determine la fuerza equilibrante. Es decir, que tengo que determinar la fuerza con la que tengo que sujetar a todo este reductor a través de esta brida. Esto se llama una brida y acá está el soporte, ¿sí? Entonces yo tengo que saber qué fuerza con qué fuerza tiene que soportar esto a este reductor por donde circula el fluido y se produce ese cambio de diámetros, ¿sí? Además me dice que las velocidades son uniformes, por lo tanto son turbulentas y yo las puedo calcular como las velocidades medias. Bien, veamos ahora de manera lo más ordenada posible cómo podemos hacer para plantear nuestro problema, por lo menos la parte de los números. Primero ordenemos toda la información que tenemos acá, ¿sí? A ver. Entonces, ahí estamos. Bueno, entonces veamos. Lo primero que tenemos es que el área 1 es igual a pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Esto es lo primero que voy a resolver, que en mi caso va a tomar el valor de 8,49 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Acá ya tuve que hacer un cambio de este diámetro a 0, si tengo 10,4 centímetros, es 0,14 metros. Eso es lo primero que tuve que hacer. El área 2 vale 3 veces el área 1, o sea que la vamos a hacer directamente por multiplicación de ese número, y esa me queda 2,83 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. La otra información que tengo es que el volumen del líquido de todo el reductor ese vale 1,6 litros. Entonces voy a sacar el peso del líquido, va a ser volumen del líquido por la densidad por la gravedad. Y ese valor lo tengo que tener cuidado. Acá fijarse que la densidad me dice que vale la gravedad específica vale 0,8. ¿Qué quiere decir ese número? Ese número quiere decir que esto vale 0,8 kilogramos por metro cúbico. Bien, entonces el volumen lo tendré que tener en metros cúbicos y eso lo puedo poner, lo tengo en litros, entonces tengo 1,6 por 10 a la menos 3, pasando ya de litros a metro cúbico por 0,8 kilogramos por metro cúbico por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y obviamente toda esta ecuación me va a dar en newtons. Entonces el peso del líquido vale, según mis cálculos, 12,54 newtons. Entonces ya voy obteniendo valores. Todos estos números son los que yo les decía donde puede haber mucho error. Entonces hay que tener mucho cuidado. Finalmente, las presiones, la presión 1 y la presión 2. Atención acá, la presión dice manométricas en ambos casos. Tengo que trabajar con presión absoluta. Eso es muy importante.
porque si no van a cometer muchos errores. Presión absoluta tengo que pasar, entonces tengo que pasar a presión absoluta. Entonces la presión 1 vale 3,5 por 10 a la 5 pascales y la presión 2 vale 3,5 por 10. Fijarse que este es a la 4 pascales. Parecen iguales, pero no son iguales. Ahí ya tengo otra fuente de error. Entonces, la presión 1 absoluta, que es la que yo voy a usar, y la presión 2 absoluta, son iguales a 451,325 pascales. Y esa vale 136,325 pascales. Ya tengo las presiones también. Observar que lo que hice acá es, aquí sumé la presión atmosférica, que es igual a 101,325 pascales. ¿Sí? Yo sumé la presión atmosférica para tener la presión absoluta. El otro cálculo que debo hacer es, conocido mi caudal, que es de 8,2 litros por segundo, voy a tener que sacar de acá cuánto vale mi velocidad 1, que es igual al caudal 1 sobre el área 1, que es el mismo caudal porque estamos en el régimen estacionario, no se acumula ni desacumula. Entonces me queda en definitiva 8, los litros los pasaré a metros cúbicos, 8,2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, dividido en mi área, que la calculé acá arriba, que vale 8,49 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, y me queda de aquí que la velocidad 1 vale 0,96586 metros sobre segundo. De la misma manera van a sacar la velocidad 2 con el área 2, ¿no? B2 va a ser, esta es la velocidad media, por supuesto, ¿no? Por eso me dice que la velocidad es uniforme. La velocidad 2 va a ser Q sobre A2. No la saco, pero acá la escribo directamente. B2 vale, entonces, 2,89 metros sobre segundo. La calculan con el área 2, que el área 2 vale 3 veces el área 1. Bien. Disculpen la improlijidad y todo esto, pero tenía que hacer de alguna manera todos los cálculos que vean cómo se van obteniendo, y quiero que observen también la cantidad de fuentes de error que pueden tener acá. Fijarse la cantidad de cambios de unidades, la cantidad de cálculos que he ido haciendo. Son cálculos sencillos, muy, muy sencillos, pero después me llevan a error. Ahora pasemos entonces a resolver el problema. Todo lo que yo tenía antes, que era toda información, ahora sí lo voy a aplicar a mi teorema de momento acá. Acá tengo mi superficie de control, acá tengo mi otra superficie de control y tengo toda la superficie de control lateral, que obviamente ya sabemos que a través de allí no va a haber flujo de acá en la superficie lateral no hay intercambio de masa ni de cantidad de movimiento, entonces no hay flujo. Bien, ¿qué pasa con la superficie 1 y qué pasa con la superficie 2? Analicemos cómo está. Lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, poner nuestros vectores. Este será el vector N1, el vector de la velocidad V1, que es de ingreso, el vector de velocidad de salida V2, el vector superficie N2, y lo otro que tendría que registrar acá y con mucha claridad es que la presión aguas arriba de mi volumen de control está actuando a favor de que ingrese el flujo de fluido, la atraviese a la superficie de control, ¿sí? Mientras que a la salida, cuando el flujo va a salir del volumen de control, no tengo acá mi manguera para explicarles, cuando el flujo está por salir, lo que va a hacer es enfrentarse, porque la presión está en contra, él tiene que vencer a la presión esa que está en contra en 2. Entonces,
Eso en nuestro esquema, que es el que yo estoy realizando para poder hacer ahora nuestro balance de fuerzas, tengo que tenerlo en cuenta muy bien. Acá tengo entonces la presión está en esta dirección. Voy a borrar ahí el N2 para que no me tape. Entonces acá la presión 2 va hacia adentro. Esto es N2. Y la presión 1, acá vamos a borrar también N1. Entonces la presión 1 va hacia adentro. Esto es N1. Ahí tienen entonces el esquema. Obviamente que la presión se distribuye en toda la superficie, pero yo no lo voy a escribir. Bien, analicemos ahora nuestra ecuación. En todos los casos, les he dicho yo, este término desaparece porque estamos hablando de régimen estacionario, estado estacionario. Entonces ese término desaparece tanto aquí, como aquí, como aquí. Entonces, desaparece ahí, desaparece aquí. El otro concepto que tenemos que analizar es que en la dirección Z no tengo componentes de fuerza y velocidad, por lo tanto, esta ecuación no la voy a usar. Entonces voy a trabajar simplemente con mis dos ecuaciones en la dirección X y dirección Y. Recordar ahora cómo hacíamos mi análisis. Entonces, vamos a ver para X. Entonces, en X, ¿sí? Veamos qué sucede en X. Hagamos de esta ecuación la sumatoria de las fuerzas en X. ¿Quién está actuando en X? Bueno, todas las fuerzas que entran en mi volumen de control en X. Yo voy a analizar lo primero que tengo que hacer es poner acá mi sistema de coordenadas. Claramente me conviene ponerlo así. Lo voy a escribir, no sé muy bien dónde dibujarlo para que no moleste, pero este va a ser mi sistema de coordenadas, ¿sí? En otros problemas lo van a tener que poner más ordenado al costado y viendo, porque también importa la referencia de las alturas muchas veces. En este caso no, porque es todo horizontal y tengo las mismas alturas entre 1 y 2, pero si no, siempre van a tener que ponerlo bien ubicado acá en el centro, de esta manera el sistema IX. Bueno, ¿cuánto vale la sumatoria de fuerzas en X? La sumatoria de fuerzas que yo tengo en X va a ser P1 por A1. ¿Por qué pongo P1 por A1? Porque es la presión por el área 1. ¿Pero en qué dirección tiene? Para allá, positivo. Por eso ese es positivo, ¿sí? Menos P sub 2 por A2, porque observar que P sub 2 está en sentido contrario del X positivo, por lo tanto eso es negativo, ¿sí? A eso le tengo que sumar esa componente Bx que ingresa al volumen de control, que ingresa a través de las superficies laterales, que yo no lo puedo calcular y va a ser mi incógnita. Entonces, esta es mi incógnita, ¿sí? La Bx. Esa es mi incógnita. Ahora me dice el problema, la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a la integral de superficie, pero por Bx. Entonces, la integral de superficie de control la voy a descomponer en la superficie de control 1, donde voy a poner ρ1 B1x por B1 N1 dA1 más la integral en la superficie de control 2, ρ2 B2x por V2 por N2. Observen que acá no es B, en el producto escalar es V1 por N1, V2 por N2. No es V2X ni V1X porque estaba afectando el flujo másico. Eso repite en la teoría si no lo han entendido porque si no, no está claro. Más me está faltando la integral de la superficie de control lateral, que ya sé que es ρ lateral, B lateral X por B2 N2 en el lateral, perdón, B lateral en el lateral, diferencial de área lateral. Este ya sé que vale 0 porque acá tengo coseno de 90 grados y eso no pasa nada. Entonces voy a tener que resolver estas integrales de superficie que las continúo acá abajo. Entonces me queda la integral en la superficie de control 1 es ρ1, observar que ρ1 y ρ2 son iguales porque la densidad
ρ1 es igual a ρ2 es igual a ρ, porque la densidad es constante, fluido incompresible, que es el aceite. Bien, entonces me queda ρ, y acá me aparece B1X. Yo voy a borrar el término de la integral de la superficie lateral porque me está ocupando mucho espacio acá. Y la verdad que no aparece y todos creo que lo entendieron. Lo voy a poner acá chiquitito y lo voy a eliminar acá porque quiero hacer algunas aclaraciones. Más la integral de superficie lateral que la voy a tachar. ¿Sí? Superficie lateral. Ya sabemos que esa se no me va. Bien, acá quiero aclarar esto. B1X es la componente de B1 en la dirección X, que en este caso coincide exactamente con B1. Y B2X está además en el sentido de eje positivo. Mientras que B2X, observar acá, va para allá, coincide con B2 y también tiene sentido positivo. Entonces, B2X y B1X, en estos casos, porque no hay codo, no hay ángulo, coinciden con el vector velocidad. Entonces acá me queda integral de B1 por B1 N1 dA1 más la integral de superficie de ρ B2 por B2 por N2 por dA2. B2. Porque hemos dicho entonces que B1X es igual a B1 y que B2X es igual a B2. Bueno, esa integral doble, ya saben cómo se resuelve, sencillamente me va a quedar este producto, el B1 con N1 es el producto escalar, me va a dar coseno de 180 igual a menos 1 y este me va a dar coseno de 0 igual a 1. Por lo tanto, vamos a llegar al valor que ustedes ya más o menos conocen, ρ B1 media, ahora va a aparecer al cuadrado por A1 con signo negativo adelante, ¿sí? Menos, más ρ B2 media al cuadrado, porque acá queda multiplicado por 2, por A2. Observar que me queda como siempre, sale menos entra, pero el B está al cuadrado, ya no era el caudal que era ρ BA, ¿sí? Bien, ¿qué me queda ahora? Igualar esta parte con la parte de la fuerza. Igualar 1 con 2, porque es lo que decía mi ecuación. Estoy igualando la parte 1 con toda esta otra parte, que es la parte 2. ¿Sí? Entonces, voy a limpiar un poco esto, que esto ya lo copiaron, o ya lo vieron, y me interesa trabajar de esa manera. Lo mismo vamos a hacer con la componente Y. Previamente, veamos a ver cómo sigue la historia, cómo igualo toda esa ecuación, porque yo tengo que calcular Bx en realidad. Entonces, para calcular Bx me va a quedar entonces cómo quedó la ecuación. Seguíamos entonces en X. Entonces, en X. ¿Cómo quedó mi ecuación? Les muestro de adelante. Tenía P1 a 1 menos P2 a 2 más Bx. Eso debe ser igual a lo que tengo 1 igual a 2. Entonces veamos cómo queda eso. Entonces tengo P sub 2, perdón, P1 a 1 menos P sub 2 a 2 más Bx igual, estoy haciendo 1 igual a 2, igualando las fuerzas con la integral de superficie. La integral de superficie me había quedado ρ B2 media al cuadrado por A2 menos ρ por B1 media al cuadrado por A1. De donde yo voy a despejar que Bx es igual a ρ B2 media al cuadrado por A2 menos ρ por B1 media al cuadrado por A1 menos PA1 más P2 A2. Bueno, observen acá la cantidad de pasos matemáticos y si yo he pasado mal de miembro y he puesto más con menos, menos con más, cualquier error
ustedes cometan aquí en esa cuestión de signos, ya me tira al diablo el problema. Por eso les estaba diciendo que tienen que ser tan cuidadosos, tan meticulosos, tranquilos, ordenados, para ir haciendo bien el paso a paso y no meter la pata en cualquiera de estos cálculos de pasajes de términos y ahora cuando venga todo el cálculo con las unidades. Bien, entonces finalmente bx será igual a lo que valía, a ver, acá tengo que hacer todo el cálculo este. Rho2 que valía 800 kilogramos sobre metros cúbicos por la velocidad que vale 2,89. Estos son metros sobre segundos al cuadrado por el área 2 que vale 2,83 por 10 a la menos 3 metros cuadrados menos, ahora viene este, 800 y de nuevo las unidades ya ahora no las voy a poner, las puse en el primer término nomás, por 0,965 al cuadrado por A1 que vale 8,49 por 10 a la menos 3 es acá, por 10 a la menos 3 metros cuadrados, menos, sigamos ahora con la presión 1, menos, entonces continúa acá mi ecuación, menos 4, 5, 1, 3, 2, 5 por 8, por 8,49 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Esto eran pascales, el primer término es pascal, ¿no es cierto? Esos son 8,25 pascales por 8,49. Más la presión 2 por A2, que la presión 2 vale 136,325 por 2,83 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Esto también eran pascales, ¿sí? Por eso. Bueno, en definitiva, el Bx les va a salir desde acá menos 3.433,3 newtons. Si yo sé que Bx vale esto, entonces inmediatamente puedo saber que Rx, que es la fuerza que hace el fluido sobre las paredes, vale 34,3 newton, o sea, el valor opuesto, ¿sí? Bien, entonces, ya tengo el valor de Bx, me estaría faltando calcular el valor de Bi. ¿Cómo vamos a hacer para calcular Bi? Bueno, de la misma manera que hemos hecho recién para X, vamos a hacer ahora, así como hicimos acá en X, vamos a hacer ahora en Y. Entonces, en Y. ¿Cómo vamos a trabajar en Y? Bien. En Y yo sé, de nuevo, las sumatorias de fuerzas que actúan en Y, ¿cuánto valen? Vale. Fijarse que no tengo ningún tipo de componente de presión ni nada, entonces me queda solamente el peso del líquido, que es negativo porque va hacia abajo, más el BI que yo no conozco, y eso debe ser igual a 0, ¿sí? Entonces, de acá voy a sacar que BI es igual al peso del líquido, ¿sí? Que lo tengo calculado más adelante. Y finalmente, mi integral de superficie me va a quedar superficie de control 1, me va a quedar ρ1, que ya sabemos que es igual, por BI1 por B1 N1 DA1 más integral de superficie de control 2, ρ2 BI2 por B2 por N2 por DA2 más la integral de la superficie lateral, que ya sabemos que no hay componente de velocidad lateral, salida de flujo, perdón, a través de la superficie lateral. Esto quiero que lo analicemos. Observen,
¿cuánto puede valer acá en mi esquema? Mirar cuánto vale BI1. En la componente I de B1 no existe porque es todo Bx. Y lo mismo sucede con la velocidad 2. Está toda en componente X, no tiene componente Y, no tiene componente vertical. Y eso a mí me va a simplificar bastante el problema porque termino resultando que al ser esto igual a 0, porque esto es igual a 0, entonces todo esta integral se me va, y si esto también es igual a 0, toda la integral se me va. Por lo tanto, toda la componente que yo había puesto, la sumatoria de fuerzas, acá disculpen, me equivoqué, disculpen, acá me equivoqué, pero que va a llegar a ese resultado, lo que pasa es que me adelanté. Esto es igual acá a la integral de la superficie de control, que era lo que yo hice acá abajo. Todo esto, como les decía, va a valer 0. Entonces yo llego que menos el peso del líquido más BI es igual a 0, porque toda la integral de superficie de control es igual a 0, y de donde está, por lo tanto BI es igual al peso del líquido que pasa al otro miembro. Ahí ya creo que queda claro. Entonces BI es igual al peso del líquido, que yo lo calculé en la primera página. Valía, lo tienen acá lo tienen, está medio perdido en la cantidad de cálculos, 12,54 newtons. Entonces eso vale 12,54 newtons. O sea, ya tengo Bx, tengo Rx, tengo BI, puedo obtener RI que va a valer ese número en negativo. ¿Sí? Ya con esto, ya tengo bastante avanzado mi problema. Y básicamente me quedaría ahora calcular, entonces ya tengo BI, entonces me falta RI. RI es exactamente el valor, entonces RI es exactamente este valor en contra. Vamos a cerrar nuestro problema. Voy a tener que borrar esta página para poder continuar. Yo creo que ya lo calcularon, ya lo tienen más o menos claro, ¿sí? Y voy a tratar de hacer lo que me está faltando, que es todo el cálculo del E, que es lo que me está pidiendo el problema. Entonces, veamos cómo queda esto ahora. No sé si hasta acá han entendido bien cuáles han sido los pasos. Hago la sumatoria de las fuerzas, lo planteo, lo igualo con la integral de superficie, que la calculo en cada caso, y termino resolviendo mi problema. Entonces, yo pude obtener ahora ya la fuerza que hace el fluido sobre las paredes en dirección X, que vale 34-33 newtons. La fuerza que hace el fluido en la dirección Y, que vale exactamente igual a menos BI, y por lo tanto vale menos 12,54 newton, o sea, va hacia abajo. Esa es la fuerza que hace el fluido sobre las paredes. Entonces ahora tengo que calcular, con esta información, tengo que calcular EX, que va a ser igual. Yo tengo que hacer ahora planteo de todas las sumatorias de las fuerzas. Vamos a... El diagrama de cuerpo libre me dice, para calcular ahora la equilibrante, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en el sistema en X debe ser igual a 0. Por lo tanto, EX, que es la fuerza que sujeta, que no sé cuánto vale, más Rx, debe ser igual a 0. Rx con su signo, acá es positiva, entonces lo voy a poner que EX es igual a menos Rx, y por lo tanto es igual a menos 34-33 newtons. Mientras que la sumatoria de las fuerzas en I igual a 0, me dicen que EI más RI, y acá, ojo, porque me va a aparecer el peso del reductor, que yo no lo tenía en cuenta antes. Entonces de acá voy a sacar que EI es igual a el peso del reductor
menos RI. ¿Y de dónde? RI valía esto, menos, o sea que eso va a ser positivo. El peso del reductor valía 100 newtons y el menos con menos se hace más y me queda 12,5 newtons acá. Y bueno, finalmente entonces el EI, voy a borrar ahora esto que tengo acá abajo porque ya está todo calculado. Entonces me queda en definitiva ¿cuánto va a quedar? EI. Bien. Voy a dejar limpio esto. Mientras tanto ustedes van repasando cómo hemos obtenido esos valores de E. Entonces tengo que EI, acá lo obtuve ya, vale entonces, EI vale entonces el valor de EI es igual entonces a 112,5 newtons, porque menos con menos se me hace más. Entonces ya tengo EI y tengo acá EX. Por lo tanto, el módulo de E, el valor del módulo de E, yo sé que es la raíz cuadrada de X al cuadrado más EI al cuadrado. Y esto queda, obviamente, raíz cuadrada de los numeritos, esto que teníamos acá, 34, 33 menos al cuadrado más 112,5 al cuadrado. Y de acá sacamos que el valor de E va a valer, en definitiva, va a ser el valor que nos da la resultante, ¿sí? Bien, con esto ya quedaríamos terminándolo al problema. Y lo único para que no se haga más largo, porque ya estamos en tiempo, quisiera plantearles lo siguiente. Mi sistema de coordenadas XY, tengo que referenciar cuánto vale mi valor de mi equilibrante, es decir, la fuerza que va a tener que hacer la brida para sujetar a ese reductor. Entonces, fíjense, tengo para EI un valor positivo de 112, lo represento acá. Entonces, EI es esto. Disculpen la improlijidad, pero es complicado trabajar con el lápiz. Y finalmente, EX es negativo y vale menos 3000, es bastante más grande. EX es negativo. Y cuando ustedes hagan el arco tangente, van a tener este C. Este es el módulo de E que ustedes están buscando. Este es el módulo de E. Y cuando hagan el arco tangente, les estamos pidiendo este ángulo alfa, ¿sí? Que obviamente lo van a sacar como la tangente de alfa es igual a EI sobre EX. Y de ahí van a despejar arco tangente de alfa para sacar cuánto vale este ángulo alfa. Bueno, y ahí ya quedaría resuelto el problema. Yo tenía ganas de resolverles otro problema más, pero ya se hace muy largo el video. Lo dejamos a ese para la clase presencial que van a tener de consulta básica, que no es consulta, ya sabemos que es una clase que van a tener que asistir prácticamente, que la da Pablo y Erika. Y creo que esta ejemplificación que tiene acá, más los problemas propuestos con resolución que tienen en el práctico, más las consultas y intervenciones y explicaciones de Pablo y Erika, yo creo que ya tienen todas las herramientas para salir adelante con este práctico. La próxima clase ya continuamos con balance de energía, que son temas fundamentales dentro de esta asignatura. Ahora simplemente a arremangarse y trabajar un poco y meterse en los problemas de fenómeno. Hasta la próxima, gracias.